Vamos a orar también para que el Señor nos guíe en esta mañana para escudriñar su palabra. Padre Santo, qué gozo poder acercarnos a ti, abrir tu palabra y abrir nuestro corazón para que tú nos hables. Esta mañana queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo que nos hable a través de tu palabra, que sea tu palabra predicada y no nuestras ideas, no nuestros conceptos. Señor, queremos que tú seas glorificado en todas las cosas. Danos un corazón abierto, danos un corazón humillado, no solamente para escuchar, sino para obedecer lo que tú nos hablas. Y que esta mañana podamos ver las riquezas que tenemos en Jesús. Señor, todo lo que hemos recibido en ese sacrificio en la cruz, que podamos valorarlo y que podamos, Señor, responder a esa gracia que tú has manifestado para todos aquellos que se acercan, reconociendo el vacío, la necesidad que tenemos todos los seres humanos, nuestra incapacidad para vivir una vida que te agrade a ti. Ayúdanos en esta mañana, Señor, para que podamos abrazar ese sacrificio de la cruz y que podamos descansar en tu gracia para que tú seas glorificado. Te damos gracias de antemano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 3. Y la verdad es que tenía la intención de que leyéramos hasta el 11. Me aboracé, pero vi que no lo iba a terminar. Entonces vamos a leer el 11 y vamos a cubrir el día de hoy solamente una porción. Pero vamos a leerlo todo para que tengamos el contexto completo. Ok, capítulo 3 de Filipenses, verso 1 dice: Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Y vamos a dejar hasta allí. Y Pablo va a hablarnos aquí acerca de una transacción financiera. Pablo va a estar viendo y va a estar explicándonos lo que significa hacer crédito y hacer una inversión para la vida eterna. Y no sé cuántos de ustedes tengan su Afore, cuántos de ustedes hayan visto de repente que después de ciertos meses de estar ahorrando, de que te están quitando dinero de tu nómina para guardarlo en la Afore, te llega el estado de cuenta y de repente te das cuenta que tienes menos dinero de lo que tenías hace unos meses atrás. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Nada más a mí? Ok, a David también. ¿Qué pasa? Resulta ser que hay un término que se llama minusvalía, que
aplica a los ahorros en las Afores. Las Afores toman el dinero de los trabajadores y lo invierten en diferentes instrumentos, compran acciones en diferentes empresas, pero resulta que puede haberle ido mal a cierta empresa o hubo una baja en la bolsa y en lugar de que tu dinero se vaya incrementando, tu dinero pierde valor, es decir, pasan 3 meses y tienes menos dinero del que tenías. Y esa es una sorpresa. La primera vez que yo lo vi dije, ¿qué pasó aquí? Y resulta que empecé a consultar con mis compañeros y nos damos cuenta pues que todos habíamos perdido dinero y viendo las noticias te explican, hubo minusvalía. En lugar de ganar dinero, perdieron dineros. Por más que ahorraste, todos perdieron. Y eso es algo sorpresivo. Imagínate que tú estés trabajando, que estés dando el dinero y te des cuenta que ese dinero no está. Ahora, voy a poner un ejemplo que quizás sea más apropiado, sobre todo para las mujeres. A mi esposa yo le di una tarjeta de débito para que administrara su dinero en la quincena. Entonces lo que yo hacía de mi cuenta, le ponía a esa cuenta que era mía en el pasado, pero que ahora la usaba mi esposa. Pero yo tenía pagos domiciliados en esa cuenta. Entonces mi esposa llegaba al súper, ¿no? Toda la mañana de compras, así como las mujeres, ¿no? Toda la mañana están en el súper. Y llegaba a la fila y luego al momento sacaba su tarjeta, la pasaban y le decían, no tiene fondos. Era un momento encantador para ella, ¿no? Me llamaba amablemente, mi amor, ¿qué crees? Aquí estoy deteniendo la fila en el súper, toda la gente está muy contenta conmigo, ¿me puedes depositar? Y yo le decía nomás, espérame tantito, ahorita te deposito, ¿no? Era una sorpresa, porque Adriana iba con la confianza de que había algo en esa cuenta, y sí hubo, pero los acreedores hicieron su chamba y tomaban el dinero de la cuenta. ¿Por qué estamos hablando de finanzas? Porque Pablo es lo que va a explicarnos en estos pasajes. Pablo nos va a decir que es importante que lo que hagas en esta vida te asegures de que esté abonando a tu cuenta en el cielo y no vayas a tener una sorpresa el día que el Señor te llame a cuentas y resulta que en lugar de tener un saldo a favor, estés debiéndole al Señor. Y nos ha dicho varias cosas a través de este libro en los primeros pasajes. De hecho, nos invita, Pablo está orando para que la iglesia de Filipos sea una iglesia que sepa escoger lo mejor. Que todo lo que haga, lo haga escogiendo lo mejor, sabiendo que va a tener un fruto. Es algo que agrada a Dios, es algo que va a contar en la eternidad. De hecho, nos ha invitado en el capítulo 2 para que vivamos con la misma mente o con la misma actitud de Cristo, de despojarnos de privilegios en este mundo para obedecer al Señor, para servir a otros, porque Jesús haciendo eso fue exaltado y Pablo dice, yo quiero repetir esa experiencia, yo quiero en este mundo ahorrar para cuando llegue el otro pueda disfrutar de una buena cantidad en el banco del cielo. Y esa es la idea que tiene Pablo aquí. Así de que Pablo comienza a partir del capítulo 3 con un tema diferente, es decir, va a empezar a tocar otros puntos que tienen que ver con la iglesia en Filipos, con los problemas que está experimentando, y por eso comienza en el versículo 1 diciendo, por lo demás. Ahora, quizá tú pensarías que cuando Pablo dice esa frase, por lo demás, es que ya va a terminar, ¿no? Finalmente. Y entonces tú te preparas, ya empiezas a juntar tu Biblia y todo, porque ya va a terminar. Pero Pablo está usando el mismo truco de los pastores, ¿no? Finalmente no significa nada realmente, significa que voy a seguir hablando. Aquí Pablo en realidad, esa frase lo que está haciendo es diciendo solamente que va a pasar a otro tema. Y dice allí, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para ustedes es seguro. Y Pablo comienza dando una recomendación. Y en realidad en esta recomendación va a hablar de un imperativo, una instrucción y nos va a dar una advertencia. La primera, el imperativo es gócense en el Señor. Ahora,
hemos hablado que en el libro de Filipenses la palabra gozo brinca continuamente. Pablo la ha usado en diferentes ocasiones. Si estás apuntando, puedes apuntar los versículos. Si no estás apuntando, qué mal por ti. Deberías de tener un cuaderno y un lápiz, ¿no? Para la otra. Pero mira, dice Filipenses 1:4, dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. En Filipenses 1:18, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. En Filipenses 1:25 dice que él está confiado en que no se va a morir todavía, en que va a permanecer con todos ustedes para su provecho y gozo en la fe. En Filipenses 2:2 dice, completen mi gozo. En Filipenses 2:17 dice que se goza en el sacrificio, en el servicio de la iglesia de Filipos, y les ordena diciendo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. En Filipenses 2:28 dice que envía a Epafrodito para que al verlo de nuevo la iglesia se goce y yo esté con menos tristeza, dice Pablo. Y por último en Filipenses 2:29 dice, recíbanle pues en el Señor con todo gozo. Pablo continuamente está mencionando esta palabra gozo. Y decíamos que Pablo, cuando habla de gozo, no está hablando de que siempre está sonriendo. Eso creemos los cristianos. Los cristianos no debemos estar tristes. Los cristianos siempre tenemos que estar riéndonos. Si no, no eres cristiano. La Biblia no dice eso. Para Pablo, el gozo, decimos, es un verbo, es una acción. No es un sentimiento. Pablo parece que se contradice, dice Jonathan, que a veces parece bipolar, porque dice, gócense en el Señor, y luego un versículo después dice, para que no me añadan tristeza sobre tristeza. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Pablo estaba sufriendo en la prisión, no solamente por gente que no conocía al Señor, estaba encarcelado por causa del Evangelio, sino que también cristianos lo estaban haciendo sufrir. Dice que había hermanos, había gente de la iglesia, gente que conocía al Señor, que predicaba a Cristo para molestar a Pablo, para hacer sufrir a Pablo. Pero Pablo dice, si predican a Cristo, ¿qué importa? Yo me gozo. El gozo tiene que ver otra vez con una acción, no con un sentimiento. Y mira, de hecho, aquí Pablo lo que dice es, regocíjense o gócense ¿en qué? En el Señor. Esa es la razón de nuestro gozo. Esa es la fuente de nuestro gozo. Que tenemos al Señor con nosotros, que conocemos al Señor, que hemos experimentado su amor, su bondad, de tal manera que podemos gozarnos en Él. Cuando habla de gozarse en Él, Pablo tiene en mente al salmista. Pablo de alguna manera asocia el hecho de estar unidos a Cristo con el gozo y usa palabras o expresiones que vienen en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 32:11 dice, alégrense en Jehová y gócense justos y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Es decir, Pablo está viendo el gozo como proveniente de su unión con Jesús. Y esa es la realidad. Tú y yo solamente podemos experimentar el gozo genuino cuando estamos unidos a Cristo, cuando tenemos una relación con Él. Salmo 33, verso 1, dice, alégrense, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y es lo que estamos haciendo aquí. Hace un momento cuando estábamos cantando, ¿por qué cantamos? ¿Te has preguntado por qué cantamos? Porque estamos gozosos con nuestro Dios, porque nos gozamos mientras cantamos de quién es Él y lo que ha hecho. De eso se trata la alabanza. La alabanza no se trata de calentar mientras empieza la predicación o hacer un poco de ejercicio. No es tampoco para que no esté muy aburrido, vamos a hacer algo divertido al principio y luego te vas a sentar y te vas a comer el sermón de 1 hora. No es por eso. Lo hacemos porque hay un gozo genuino que viene como resultado de nuestra unión
con Jesús, de conocer a Jesucristo. Salmo 35:9 dice: entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Si tu gozo no viene de tu relación con Jesús, tu gozo no es seguro, tu gozo no es genuino, tu gozo es pasajero. Si tu gozo es en que tienes un esposo, una esposa, un carro, una casa, un trabajo, un novio, una novia, un perro, una bicicleta, es pasajero. No tienes una base firme para tu gozo. Pero si tu gozo viene del Señor, entonces tienes una base firme y duradera para el gozo. El salmista, cuando expresa esto, tiene en mente lo mismo que Pablo. Básicamente es que consideremos quién es Dios, que podamos ver quién es Dios y todo lo que ha hecho, de tal manera que nosotros podamos entonces gozarnos en eso. ¿Se acuerdan de Habacuc? Lo leímos hace unas semanas, Habacuc 3:17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la Afore pierda dinero y aunque el calor ya esté pegando con todo y aunque no tenga gasolina para el carro, ¿sabes qué? Mi gozo no depende de esas cosas. Mi gozo depende del Dios de mi salvación. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia. ¿Sabes qué? Necesitas gozarte aunque haya problemas. Y Pablo va a comenzar a hablar de los problemas. Pero antes de entrar a los problemas, Pablo los prepara y les dice: tienen que gozarse. Esa es la instrucción, gócense. Ahora, Pablo les dice que les va a hablar de cosas que quizá ya ha mencionado antes. En ese mismo versículo les dice allí: a mí es molesto escribir las mismas cosas y para ustedes es seguro. No sabemos si lo había dicho en otra carta, no sabemos si se los había comentado personalmente. Pablo menciona que es algo que ya saben. Pero dice Pablo: no me importa, yo voy a repetirlo. Y es importante porque dice: a ustedes va a ser más seguro. Yo no sé si sea cierto, pero leía que se supone que hasta 21 ocasiones que ves o repites algo, ya queda grabado en tu mente. Y en el ministerio de la enseñanza, cuando estás en la iglesia, no es un ministerio de novedades. De hecho, ten cuidado cuando empiece a hablar novedades. Va a ser cosas que... pero es recordarte esas cosas para que las mantengas presentes. Y Pablo les dice: vamos a hablar cosas que ya conocen, pero es más seguro para ustedes. Y comienza a hablar de esas cosas. Verso 2 habla una advertencia: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Pablo esta advertencia, y si tú supieras griego, o yo supiera griego, pudiéramos ver lo fuerte del lenguaje que está usando. Pablo se está refiriendo a personas y les está llamando perros. No solamente perros, le está llamando hacedores de maldad o malos obreros, y les está diciendo mutiladores. Ahora, ¿por qué Pablo está usando ese lenguaje? El que usa ese lenguaje tan fuerte nos indica que es un asunto grave el que va a mencionar Pablo. Ahora, no solamente son las palabras que está usando, sino la triple repetición que hace. ¿Puedes ver qué palabra repite 3 veces Pablo en el verso 2? Guárdense, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. 3 veces habla de que debes de tener cuidado, le dice a la iglesia en Filipos, y les habla de las mismas personas. Pablo está usando este lenguaje básicamente para mostrar la importancia de lo que va a hablar. Y lo que Pablo va a comenzar a hablar es acerca de personas que van a la iglesia, personas que aparentemente son cristianos, pero que están enfatizando prácticas extras a la gracia. Básicamente está hablando de los cristianos judaizantes.
Personas que llegaban a la iglesia y te decían, ok, tú eres cristiano, pues ahí la llevas, pero te circuncidaste. Y si tú decías, pues no, soy gentil, entonces no eres cristiano. Necesitas, además de recibir a Cristo, necesitas guardar los mandamientos, necesitas circuncidarte. Y Pablo en su ministerio, en diferentes cartas, muestra que había un problema constante de personas que querían introducir en las iglesias mandamientos, rituales o enseñanzas que que hacían mostrar la obra de Jesús como algo incompleto. No sé si me explico. Cuando estas personas llegaban, decían, cuando Cristo murió en la cruz, hizo una parte, pero tú tienes que guardar estos mandamientos, estos rituales, para que seas un cristiano de veras. Y Pablo en Gálatas, incluso con Pedro, tuvo ese tipo de problemas. Pedro, pues todavía como que no andaba del todo convencido. Y en Gálatas capítulo 2, desde el verso 1, nos habla de la experiencia que tuvo Pablo con estos hombres, Pedro incluido. Dice, vamos a ir a la parte en el versículo 11, por favor. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto es bien importante. Pablo, imagínate, Pablo no era de los discípulos originales. Recuerda que Pablo perseguía a la iglesia, pero llega Pablo y se da cuenta que Pedro está actuando hipócritamente, porque antes de que llegaran los judíos, Pedro estaba comiendo carnitas con todos allí, y llegaron los judíos, y entonces Pedro se retraía y no se juntaba con los gentiles. Y dice que Pablo lo ve y delante de todos le dice, Pedro, eres un hipócrita, porque tú eres judío como yo, pero has recibido a Jesús, porque sabes que ninguna persona va a ir al cielo por guardar la ley. Nadie que guarde mandamientos o que intente guardar los mandamientos de Dios puede ir al cielo en esta tierra. Y entonces Pablo lo que está haciendo en esta carta es que está tomando esa verdad y está diciendo, tengan cuidado, porque puede ser algo muy sutil, puede ser algo que parezca muy espiritual. Nosotros guardamos todos los mandamientos. Mentira, nadie puede guardar todos los mandamientos. Pero cuando decimos eso, lo que estamos haciendo es decir, Cristo murió en la cruz, pero no es suficiente. Necesito hacer algo más. Necesitamos guardar los mandamientos, necesitamos cumplir con los rituales, y entonces seremos verdaderos cristianos. Y Pablo dice, tengan cuidado con los perros, cuídense de los perros. Ahora, si tú eres alguien que tiene mascota, seguramente dices, pues no tiene nada de malo. Los perros en algunos casos son casi como un miembro más de la familia, ¿no? Los perros, te imaginas una mascota y dices, ay, son bien tiernos. No, el contexto en que Pablo está diciendo esto es muy fuerte, porque en la cultura, en la época de Pablo, los perros
no eran, fíjate que tengo un labrador en mi casa, ¿no? Ay, qué padre, ¿no? ¿Cuándo tiene perritos? No, los perros eran vistos como animales sucios. Imagínate los callejeros, un perro todo sarnoso comiendo pañales, ¿no? Ahí en la basura. Esa era la imagen a la que hacía referencia. Los perros se consideraban animales molestos en la cultura grecorromana, y para los judíos eran inmundos. De hecho, los judíos amorosamente decían, fíjate, el otro día fui al cine y estaba rodeado de perros. No está diciéndolo literal, era la forma en que hablaban de los no judíos, de los gentiles, o sea, nosotros. Toda persona que no era judía era despectivamente llamada perro. Lo curioso es que Pablo toma esa forma ofensiva de referirse a los gentiles y Pablo se la aplica a los judíos, aquellos que querían judaizar. Le dice, cuídense de estos perros, porque ellos son los que están mordiendo, tengan cuidado con ellos. Pablo voltea el título que le ponían a los gentiles y lo aplica a los judíos. Era la manera en que Pablo veía a estas personas. Pero no solamente les dice perros, también les dice malos obreros. Malos obreros. Ahora, ¿por qué diría Pablo algo así? Si tú vas a 2 Corintios 11:13, Pablo hace referencia a falsos apóstoles. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Básicamente, nuevamente lo que hace Pablo es decir, estos hombres que tienen apariencia de piedad, que aparentemente son muy religiosos, en realidad están haciendo daño a la obra de Jesús. Y otra vez piensa en esto, si alguien te dice que para ser cristiano, que para poder ir al cielo necesitas a Cristo, pero necesitas algo más, Pablo dice, ese es otro evangelio, no es el evangelio de Jesús, ese es otro evangelio. Y Pablo dice, cuídate de estos malos obreros, porque son obreros fraudulentos, son obreros que en realidad están haciendo mal a la iglesia. De hecho, la forma en que hace referencia a él, nuevamente la toma de los salmos, donde en los salmos normalmente los hacedores de iniquidad eran los gentiles que no obedecían o no conocían la ley de Dios. Por ejemplo, el Salmo 53:4 dice, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Pero Pablo nuevamente voltea el título y se lo está aplicando a aquellos que quieren hacer que los cristianos obedezcan la ley. Y por último llega Pablo al tercer título y dice, cuidado con los mutiladores. Ahora, Pablo usa esta palabra extrema, porque la palabra mutilador es katatome. Katatome, que literalmente significa cortar. La palabra para circuncisión es peritome, que es cortar alrededor. Es diferente. Ahora, si no sabes qué es la circuncisión, básicamente se refería a hacer un corte en el prepucio. Era cortar una parte del prepucio. Y esto Dios lo dio a Abraham como una señal de pacto. En Génesis 17, si tú lo lees, puedes leerlo en tu casa con calma. Génesis 17, el Señor le dice a Abraham, ¿sabes qué? Esta es una señal. En el verso 10 dice, este es mi pacto que vamos a guardar. Dice, lo vas a guardar entre ustedes y yo y tu descendencia después de ti. Va a ser circuncidado todo varón de entre ustedes. Vas a circuncidar pues la carne de tu prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes,
por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Entonces Dios le había dicho a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Yo te he dicho que te voy a bendecir, hemos hecho un pacto, vamos a hacer una señal física, una marca que tengas de este pacto que hay entre tú y yo. Y va a ser corta el prepucio de todos los varones que hay en tu casa. ¿Cuál fue el problema? Que los judíos empezaron a poner su confianza en una marca, en una señal en el cuerpo, y no en el pacto, en la confianza interior que representaba esta señal. ¿Sí me explico? Los judíos dijeron, pues si nos cortamos allí, pues ya somos parte del pueblo de Dios. Entonces ellos estaban orgullosos y estaban confiando en que una marca en su cuerpo los hacía parte del pueblo de Dios. ¿Y qué sucedió? Dios se dio cuenta de eso. Y Dios, a través de los profetas, comenzó a hablarle al pueblo de Israel y a decirle, oye, espérate, ten cuidado porque tu confianza no debe estar puesta en la marca en tu carne. Digo, que te quiten un pedazo de pellejo no significa mucho si no tienes una relación conmigo. Y ese era el punto. De hecho, comienza a través de los profetas a hablar de que la verdadera circuncisión tiene que estar en el corazón. Y en Jeremías 4, verso 4, el Señor les dice, habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón, circunciden su corazón con la señal del pacto, circuncídense para honrar al Señor, no sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Les dice, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte, Israel, porque lo que necesitas cortar es tu corazón, no es tu cuerpo. De nada sirve una marca en la carne si dentro el corazón no se ha rendido al Señor. Ahora, quiero que para que vayamos entrando en contexto, quiero que te traslades un poquito a nuestra actualidad. Lo que está, el principio básico, y lo vamos a ver ahorita, tiene que ver con una relación espiritual con Dios. Las personas somos muy dadas a los asuntos externos. Nos parece muy, muy santo, muy espiritual hacer esfuerzos visibles. No sé si me explica, pero podemos decir, ¿sabes qué? Yo le hice una promesa a Dios. Le dije que no voy a ver televisión por 15 días. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué tan santo soy? No, eso no es nada. Yo un mes sin ver televisión. ¿Un mes? ¿No? ¿Qué tan santo soy? Pues yo le dije que me voy a ir caminando de aquí a Guaymas, descalzo, en agosto. Nos mataste, ¿no? ¿Qué tan santo eres tú? ¿Por qué? Porque los esfuerzos personales, como seres humanos, tenemos la idea de que tienen mucho valor. Me estoy esforzando. Sí, no soy perfecto, pero me estoy esforzando. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Dios le dijo al pueblo de Israel que el esfuerzo humano, la parte exterior, no tiene valor si no hay una relación interior primero, si el corazón no ha sido circuncidado. En Deuteronomio 30, verso 6, dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Cuando nuestro corazón es circuncidado, cuando Dios hace esa operación en nuestro corazón, es que podemos amar a Dios. ¿Sabes? Para hacer estas cosas no necesito amar a Dios. Con que me ame a mí es suficiente. No me quiero ir al infierno, mejor no veo la tele 2 semanas y ya me pongo bien con Dios. No voy a comer carne para estar bien con Dios, hacer unos cuantos puntos. ¿Sí me explico? Y dice, ¿sabes qué? Necesitas una operación en el corazón para que puedas amar verdaderamente a Dios. Ese es el énfasis. Pablo entonces, cuando ve el énfasis que ponen estos hombres en los rituales externos y el orgullo que tienen
por ser cristianos circuncidados. Pablo les dice una frase en Gálatas 5:12, memorable. Dice, ojalá se mutilaran los que los perturban. De una vez, ¿no? Para que sean muy santos, porque le estaban dando un valor excesivo a una marca en la carne. Ahora, Pablo está comparando a estos hombres con los sacerdotes de Baal. ¿Se acuerdan los sacerdotes de Baal cuando Elías los desafía a un reto? Vamos a tener un duelo de dioses, dice, tráiganse a sus dioses. Y vamos a ir a su monte, al monte de sus dioses ahí para ver si es cierto, porque no quiero que luego anden llorando que lo hicimos en territorio de Jehová. Vamos al territorio de Baal. Y dice que va y se enfrenta a los sacerdotes de Baal y dicen, ok, aquí vamos a poner este sacrificio, vamos a mojarlo y vamos a ver qué Dios responde primero. Dice que los sacerdotes de Baal comienzan a gritar y a bailar, y como Baal no contestaba, dice en el verso 28, Primera de Reyes 18:28, dice, ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Era algo que hacían ritualmente, se sacrificaban, bueno, no se sacrificaban, mientras hacían sus sacrificios se laceraban, se mutilaban. Algo que Dios había prohibido estrictamente al pueblo de Israel en Levítico 21, verso 5, dice, no harás tonsura en su cabeza, ni te vas a cortar la punta de la barba, ni en tu carne harás rasguños. Y Pablo los compara, dice, estos mutiladores es lo que están haciendo. El hecho de que tú te cortes tu carne no tiene nada que ver en tu relación con Dios. Y nuevamente Pablo lo que está enfatizando es el riesgo en que se estaba poniendo la verdad del Evangelio. No era una cosa menor. No es que Pablo les cayeran gordos a estos hombres, es que Pablo estaba preocupado porque la verdad estaba siendo trastocada, estaba siendo minimizada, estaba siendo diluida. De hecho, Pablo, en otra de las cartas a los romanos, en el capítulo 3, deja claro este punto. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Pablo dice, ¿sabes qué? No vamos a entrar en detalles. Cuando tú quieres seguir la ley, cuando tú quieres guardar los mandamientos para salvarte, lo único que vas a hacer es que te vas a dar cuenta de que eres un pecador. Y eso es lo que sucede. ¿Para qué son los mandamientos? Los mandamientos son buenos, no tienen la culpa. La culpa la tenemos nosotros, que somos incapaces de guardarlos. Pero los mandamientos lo que hacen es que te acusan. Cuando dice, no robarás, ni un gansito en la tienda en tu adolescencia, nada. No robarás. Ni la pala del vecino cuando no se la has regresado. No robarás nada. Cuando ves el mandamiento, entonces dices, ok, pues yo no lo he guardado perfectamente. Cuando dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dices, pues no lo he amado de esa manera. Eres culpable. Lo que los mandamientos nos enseñan es que somos culpables, somos pecadores. Y Pablo dice, olvídate, si tú sigues eso te vas a dar cuenta de que eres pecador. Y esto es fundamental para que podamos entender entonces por qué el Evangelio son buenas noticias. La mala noticia es que somos pecadores, y esa nos lo enseña la ley. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? El hijo pródigo y el hermano del hijo pródigo, un contraste, ¿no? El hijo pródigo se sentía culpable, era culpable, pero él se sentía culpable, se veía culpable y dijo, no soy digno por lo que he hecho, malgasté la fortuna, ofendí a mi padre, me fui, me la pachangué y estoy en la ruina. Para mí no hay escapatoria, a menos que me arrepienta y vaya y le diga a mi padre y le pida perdón. Esos somos nosotros. Estamos necesitados, estamos comiendo la comida de los puercos
y la única alternativa que tenemos es ir con nuestro Padre y pedirle perdón. Y me refiero nosotros, todos los seres humanos. Todos los seres humanos estamos en esa condición. Así de que necesitamos tener mucho cuidado en qué mensaje estamos dando nosotros como hijos de Dios. Si estamos hablando de la gracia y la fe en Jesucristo, o estamos hablando de ser mejores personas. Muchas veces los cristianos pensamos que somos mejores personas. No somos mejor que nadie. Los cristianos al revés. Lo contrario, sabemos y reconocemos que no somos buenas personas. Reconocemos que estamos necesitados y por eso hemos acudido a buscar al Salvador. Ahora vamos a ver el contraste en el verso 3. Mira cómo dice Pablo, porque nosotros, y está hablando, en ese tiempo está hablando de toda la iglesia, nosotros somos la circuncisión. Acaba de hablar de que no es importante la circuncisión, que te cuides de los que quieren mutilar, de los perros, de los malos obreros. Dice, nosotros somos la circuncisión. Y dice allí, fíjate, menciona 3 cosas. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Son 3 características que da de la verdadera circuncisión. El primero dice que en espíritu servimos a Dios. Es algo sorprendente que Pablo dijera eso, porque la iglesia de Filipos estaba formada por gentiles, no por judíos. Era una ciudad, acuérdate, una colonia romana. Y Pablo dice, nosotros, yo Pablo y ustedes los filipenses, somos la verdadera circuncisión. Era algo extraño, pero Pablo tenía en mente lo que dice la Escritura. Para empezar, Dios no se fija en los aspectos externos. Y Pablo lo dice, no se preocupen por los aspectos externos. Dios mira el corazón. ¿Se acuerdan? Eso lo puedes ver en 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, cuando va Samuel a buscar al próximo rey de Israel. Y dice, vaya a la casa de Isaí, dice, oye, ¿dónde están tus hijos? Y salen los hijos de Isaí y sale Eliab, grandote, barbón, bien cuadrado. Y lo ve Samuel y dice, este es el rey. ¿Y qué dice el Señor? No veas lo guapo ni lo cuadrado, porque eso yo lo desecho. Porque Jehová no ve lo que ven los hombres. Jehová mira el corazón. Y Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, aunque no tengamos la marca en nuestra carne, porque la verdadera circuncisión no tiene que ver con aspectos externos, tiene que ver con el Espíritu. Y por eso Pablo dice, nosotros los que servimos en el Espíritu. Ahora, cuando dice servimos, la palabra que está usando básicamente es donde viene liturgia, es latreu, que significa dar servicio u homenaje religioso. Se traduce también como adorar. Y la idea que tiene Pablo con esa palabra básicamente es la de un sacerdote en el Antiguo Testamento. Nosotros somos los que ministramos al Señor, pero no lo hacemos en un templo, lo hacemos en el Espíritu. ¿Se acuerdan lo que pasó con la mujer samaritana cuando Jesús iba caminando en Juan 4? En Juan 4 el Señor empieza a hablar con esta mujer, le saca los trapitos al sol y la mujer dice, pues mira, la verdad estoy confundida porque pues aquí hay un problema de geografía. Pues nuestros antepasados dicen que debemos de adorar en aquel monte, ustedes dicen que en aquel monte, yo estoy confundida, la verdad. Y dice el Señor, ¿sabes qué? Dios busca que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. No importa la geografía. De hecho, nosotros ahora somos el templo del Espíritu del Señor. Y Pablo dice, nosotros los cristianos, los que adoramos a Dios espiritualmente, somos la verdadera circuncisión. Pablo, de hecho, en Romanos 2:28 expresa que la verdadera ciudadanía judía no es externamente. Dice en Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Pablo dice, ¿sabes qué? Nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos los que adoramos a Dios de manera espiritual. ¿Sí queda claro? Y ese es el contraste que hace. Y luego, no solamente eso, dice en la segunda parte, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y esto es importante, porque piensa en estos judíos o en estos cristianos judaizantes. ¿Dónde estaba su confianza? ¿Qué es lo que presumían ellos? Pues si eras judío decías, yo soy judío de nacimiento. ¿Sí? Yo soy del pueblo escogido de Dios. Y los judíos en la época de Jesús, ellos pensaban que por ser judío ya iban a entrar al cielo, automáticamente. Dice, en su idea, Abraham iba a estar a la puerta, no era Pedro, en la idea de los judíos era Abraham el que iba a estar a la puerta del cielo. Y ellos iban a llegar, iban a sacar su credencial del IFE, judío, pásale brother, vengan los 5, ¿no? Y listo, directo. Pero Pablo dice, hey, no, los judíos verdaderos están acá, en el corazón. Allí es donde son judíos. Y lo que Pablo quiere que contrastemos es que la verdadera circuncisión no se gloría, no tiene su confianza, no tiene su jactancia en nada externo. No vamos a llegar al cielo y vamos a decir, pues yo soy mexicano, Señor, tú sabes si me dejas entrar. No tenemos ninguna jactancia en nuestros méritos. Lo que Pablo dice aquí es que nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de Jeremías 9? Vayan por favor a Jeremías 9. Jeremías 9:23. ¿En qué debemos de jactarnos? ¿En qué debemos de gloriarnos? Jeremías 9:23 dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que está diciendo Jeremías cuando dice en qué se jacta, en qué se alaba, básicamente es en dónde está tu confianza, en qué tienes tu seguridad, qué es aquello que presumes. Y dice, ¿te estás jactando en tu sabiduría? ¿Tienes tu confianza puesta en tu sabiduría? ¿Tienes tu confianza puesta en tu valor o en tus riquezas? Nada de eso sirve para con Dios. La única cosa en la que tú puedes tener seguridad, la única cosa en la que tú te puedes jactar, en la que te puedes gloriar, dice el Señor, es en el versículo 24, en entenderme y conocerme. Y cuando Pablo dice, nosotros la verdadera circuncisión nos gloriamos en Cristo Jesús, es que no tenemos ninguna confianza en nada que podamos hacer, sino lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. ¿Sí me explico? Yo no me puedo gloriar en mis obras buenas, no puedo presumir de mi sabiduría o presumir de mi popularidad o mi dinero. Nada de eso tiene valor para con Dios. Dios es infinitamente rico, infinitamente sabio, es santo, santo, santo. ¿De qué podemos presumir, amados? Cuando lleguemos con Dios, ¿de qué podemos presumirle? ¿De que fuimos muy dedicados? ¿De que le echamos muchas ganas? ¿De qué podemos presumir a Dios? ¿En qué nos podemos jactar? Y Pablo dice, nosotros nos jactamos en Jesucristo, en lo que Jesús hizo. Esa es nuestra jactancia. Pablo en Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Dice, y esto ni siquiera es de ustedes. La fe es un regalo de Dios. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe.
No hay nada en que podamos gloriarnos delante de Dios, solamente en lo que Jesús ya hizo. Y a veces, hermanos, no sé si ustedes hayan escuchado o si ustedes alguna vez hayan pensado eso. Los cristianos pensamos que ser cristiano es échale ganas, tú trata de ser bueno, tú nomás trata de portarte bien y ya con eso Dios te va a dar chance. El cristianismo no es de portarse bien, el cristianismo no es de dar tu mejor esfuerzo. Ser cristiano es reconocer que no hay nada en nosotros que podamos jactarnos, no hay nada en nosotros en lo que podamos sentirnos seguros, solamente en lo que Jesucristo hizo. Y por eso nos llamamos cristianos, porque nuestra confianza, nuestra fe, nuestra gloria, nuestra jactancia está en una persona, está en Jesucristo. Y Pablo por eso pelea tan fieramente contra estos hombres. Les dice, no hay nada fuera de Jesús, olvídense. Nosotros somos la verdadera circuncisión porque nos gloriamos en Cristo Jesús. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como pago por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. De hecho, el verso 26 dice, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el justo? Dios. Pero Dios justifica ¿a quiénes? A los de la fe, nosotros. ¿Te puedes jactar? No, está excluida la jactancia. Nadie puede decir, es que Dios vio que en mí había tanto potencial que por eso me atrajo para salvarme. No, por su gracia solamente es que somos salvos. No hay jactancia en eso. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, si nos vamos a alabar en algo, debe ser en conocer y en entender al Señor, en quien tenemos toda nuestra seguridad. Y por último, número 3, por último, como decía Pablo, en el verso 3 dice, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Lo que está diciendo Pablo básicamente es que no nos apoyamos en la carne. Pablo está dándole el último golpe a esa idea de que te va a servir de algo tus esfuerzos. Pablo dice, ¿sabes qué? El espíritu y la carne son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Piensa en esto. Si te dice la Biblia que por gracia eres salvo, cualquier acto que tú hagas buscando una recompensa deja de ser gracia. ¿Estás de acuerdo? Pablo dice que todo esfuerzo que es un trabajo para con Dios convierte a Dios en deudor. Es decir, Dios te debe algo por tu esfuerzo. ¿Sí me explico? Y la realidad es que Dios no le debe nada a nadie. Dios no nos debe nada. Cuando alguien quiere complementar la salvación, la obra de Jesús, poniendo esfuerzo, poniendo obras, poniendo rituales, poniendo códigos, lo que está diciendo es, esto no es suficiente, necesitas ponerle esto. Pero es una contradicción, porque si Dios tiene que recompensarte o tiene que pagarte por tu justicia, entonces la justicia de Cristo no te sirve de nada. No hay forma de que agrades a Dios en la carne. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Ahora, cuando Pablo menciona la carne, necesitamos entender el contexto de la carne. En la Biblia, la carne puede referirse al género humano. En el Antiguo Testamento normalmente habla de toda carne es como flor que se marchita. Está hablando del género humano. Cuando habla de la carne, está hablando también, en el Nuevo Testamento, habla, por ejemplo, de la tendencia que tenemos hacia el pecado, nuestra condición de pecado. Y también habla, cuando habla de la carne o en la carne, habla basado en tus propios esfuerzos. Pablo está diciendo aquí que si tú te esfuerzas por agradar a Dios por tus medios naturales, no vas a agradar nunca a Dios, porque Dios únicamente lo podemos agradar en el Espíritu. Por eso Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, porque servimos a Dios en el Espíritu, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. No hay nada que podamos hacer nosotros de manera personal que nos ponga en una relación correcta delante de Dios. Ningún linaje, ni educación, ni ritual, ni logro, ni nada. De hecho, Pablo va a mencionarlo más adelante. Pablo dice, están presumiendo de su carne. Yo tengo que presumirles. Si fuera una competencia, los voy a patear a todos, porque Pablo tenía muchos motivos para jactarse en la carne. Pero dice, hey, nosotros no nos apoyamos en la carne. Ahora, ¿te acuerdas otra vez del hijo pródigo? El hijo pródigo, cuando se arrepintió, ¿qué consiguió? Consiguió que el padre saliera corriendo. Algo humillante para un hombre adulto, porque para correr, tú te acuerdas que pues no usaban skinny, ¿no? O no usaban unos leggings en esa época. El padre tenía que agarrarse las faldas y salía corriendo. Eso era humillante. Pero el padre sale corriendo a recibir al hijo arrepentido. Y cuando el hijo le dice, padre, perdóname, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. ¿Qué consiguió el hijo? Consiguió ropa nueva, zapatos nuevos, anillo, una pachanga, ¿sí? Hicieron, era borrego, un borrego a la vuelta y vuelta. O sea, consiguió todo. Regresó a la familia, a la casa. Ahora piensa en esto. ¿Qué consiguió el hermano mayor que dijo, padre, te saliste? Yo he estado contigo todos estos años. ¿Nunca te he desobedecido? ¿De verdad? ¿Nunca lo habrá desobedecido? ¿Nunca te he desobedecido? Y no me has dado ni siquiera un chivo para comérmelo con mis amigos. ¿Qué consiguió el hijo mayor? Nada. Nada. Y hace unas semanas, no sé si vieron un post que puso Jonathan Domingo. Dice, la gracia es frustrante porque implica que el rebelde arrepentido tiene más privilegios que el religioso que nunca se quiso humillar. ¿Captas? El rebelde arrepentido tiene más tiene más privilegios que el religioso que nunca se quiso humillar. Y esa es la verdad. El hijo arrepentido regresó con su padre, lo puso otra vez, todo esto es tuyo, ¿no? También le dio su anillo, hizo la fiesta, y el hermano lo único que consiguió fue una gastritis del coraje que estaba haciendo, ¿no? Ni siquiera fue a comer, en lugar de gozarse y de ir fiesta, ¿no? Vamos. Dijo, ¿por qué le están haciendo una fiesta a él? Se gastó todo en prostitutas. Y la Biblia no dice que eran prostitutas, ¿no? Nomás dice que él hizo mal uso. Pero el punto es, él estaba confiando en sus méritos y no en la gracia del Padre. Porque a él sí le das y yo que soy tan bueno, no tengo nada. Esa es la realidad, hermanos. Para con Dios no hay ningún mérito que nosotros podamos reclamar para que Él lo reconozca. Es su gracia. El asunto aquí, Pablo lo deja claro, es la gracia la que nos abre las puertas para con Dios. Y el ejemplo más claro que tenemos son estos dos hermanos. La pregunta es, ¿cuál hermano eres tú? ¿El mayor o el menor? ¿Con cuál te identificas? ¿El que quiere ganarse los méritos para con Dios o el que reconoce no merezco nada?
perdóname. Y entonces puedo recibir todo de gracia, sabiendo que en realidad no merezco nada. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias, Padre. Esta mañana queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón. Señor, que podamos ver cuál es nuestra condición real, cuál es nuestra verdadera condición. Que tú nos muestres que como seres humanos, todos nosotros estamos necesitados, Señor. Que no hay nada en nosotros que podamos reclamarte, no hay nada en nosotros que te convierta en un deudor para que tú nos recompenses o nos pagues. Examínanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Muéstranos si hemos confiado en nuestros méritos, si hemos confiado en que somos no tan malos, que quizá hemos dado nuestro mejor esfuerzo y de alguna manera nos hemos ganado un lugar en tu presencia. Señor, tu palabra es clara. Ningún hombre será jamás justificado por las obras de la ley. Todos hemos fallado, todos estamos separados, destituidos de tu gloria. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte para que podamos captar el mensaje del Evangelio, que estas son buenas noticias, el saber que no necesitamos ser perfectos para que tú nos aceptes, el reconocer nuestra necesidad de Dios, la necesidad de un Salvador para poder acercarnos a ti y confiar solamente en la obra que tú hiciste por medio de Jesucristo en la cruz. Para eso murió Jesús en la cruz, para pagar la deuda que todos los hombres tenemos para contigo. Señor, queremos jactarnos en ello, queremos gloriarnos en Cristo, queremos poder gloriarnos en que te conocemos, en que te entendemos, en que tenemos una relación contigo, que estamos unidos a ti por medio de la fe. Y darte toda la gloria a ti, Señor. Poder reconocer que tú eres el justo y tú eres el que justifica, que tú eres el único bueno en la historia. Señor, gracias, porque tú, sin que nosotros lo mereciéramos, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Porque tú tomaste la iniciativa sin que nosotros lo pidiéramos, para reconciliarnos contigo. Porque tú, al precio de la vida de tu Hijo, estuviste dispuesto a humillarte. Y como ese padre, al ver al hijo pródigo, tú también, Señor, nos has abrazado, nos has puesto nuevas vestiduras. Tu palabra dice que ahora nos vestimos con un hombre nuevo. Señor, tú nos has dado esa garantía, así como ese hijo recibió el anillo, tú nos has dado tu Espíritu Santo como un anticipo de la gloria que viene para la eternidad, cuando estemos contigo. Señor, y también nos has entregado todas tus posesiones, nos has hecho coherederos con Cristo. Y todo esto, Señor, viene de ti, no de nosotros, de ti que eres bueno, que eres santo, que eres justo. Gracias, Señor, por amarnos de esa manera. Gracias por abrazarnos, por adoptarnos como tus hijos, habiendo sido enemigos tuyos. Gracias, Señor, porque siendo desobedientes, Señor, y habiendo malgastado las cosas que tú nos das, tú, Señor, nos rescataste y nos has hecho tu posesión. Te bendecimos, Señor, te damos gracias porque podemos ver que nosotros somos la circuncisión, los que te servimos en el Espíritu, los que nos gloriamos en Jesucristo,